Buenas tardes, jóvenes señoritas. Van a disculpar que tenga este atraso. Los problemas de Internet. Siempre hay problemas de Internet. Buenas tardes, Listen. Buenas tardes, Julissa. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Tenemos 19 participantes. Eh, ¿Todo bien? Eh, Esta vida de pandemia nos realmente molesta, ¿no? Porque si no hubiera la pandemia, nuestra vida fuera mucho más sociable, eh, de verdad, mucho mejor. Pero tenemos que cuidarnos, eso es lo que nos recomiendan, porque ahora las nuevas cepas eh, son más peligrosas, más contagiosas y también están atacando a los jóvenes y a los niños. Entonces, tenemos que cuidarnos. Todo el mundo pensaba de que en cuanto haya vacuna, todo solucionado, se soluciona el problema, pero no es así, ¿no? Hemos visto que, que a pesar de que haya vacuna, ningún país ha solucionado su problema. Creo que Estados Unidos ha vacunado ya 200 millones de personas, pero todavía le falta. Y lo que se han dado cuenta es una gran verdad. Si ellos solitos se inmunizan, de nada sirve, porque el mundo seguirá teniendo problemas y los contagios seguirán habiendo. Entonces, se están dando cuenta de que tienen que ayudar a los países a también vacunarse. Y Chile, que es el país de Sudamérica que más ha avanzado con la vacunación, también tiene problemas, Argentina también, bueno, y nosotros, por supuesto, ¿no? En, 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 Yayagua parece que hubo unos 10 docentes que se han contagiado, ¿no? Docentes de colegio. Pero bueno, tenemos que cuidarnos, no tenemos otra, ¿no? Esa es la consigna, cuidarnos. Muy bien, juventud, algo que comentar, algo que que tendrían que decirme, alguna preocupación. Eh, Todavía no hay novedades, no hay nada nuevo bajo el sol. Eso nos enseña, ¿no? No hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que vamos a hacer, ¿no? Es una visión de la iglesia, ¿no? Todo se mantiene en paz, pero la vida es completamente diferente. Bien, entraré a explicar la materia, me interrumpen si ustedes están con alguna duda y después les voy a hacer preguntas si ustedes no me hacen preguntas. La anterior semana hemos explicado esto, ¿no? El objeto de estudio de la economía política. Y hemos demostrado que al estudiar la economía política, en la producción de bienes materiales, ¿no? También se estudia la distribución de bienes materiales y el consumo de bienes materiales, ¿no? Pero en realidad estamos estudiando a la evolución de la sociedad humana, ¿no? Claro, la producción se va también evolucionando, la producción en... eso es bien lindo, la producción, cómo va evolucionando, de qué manera. Miren ustedes, hace unos cuantos años no había internet, o sea que no se podía comprar megas. Hace unos años más todavía no habían computadoras, ¿no?
más atrás, bueno, antes no había autos, ¿no? Bueno, la producción para satisfacer las necesidades humanas siempre em, siempre va cambiando para satisfacer las necesidades de los hombres. Por ejemplo, aquí el hombre erectus o el hombre habilis, ¿no? Ellos, la necesidad que tenían era de alimentarse, ¿no? Más que cualquier otra cosa. Pero el Homo sapiens ya tiene otras necesidades que inteligentemente satisface sus necesidades. Por ejemplo, la necesidad de comunicación. ¿Por qué compramos periódico todos los días? ¿Por qué escuchamos las noticias? ¿No? Es una necesidad estar comunicado. Esa es la tarea que ustedes van a hacer, ¿no? Entonces, está aquí y hemos explicado todo esto. La producción siempre es en comunidad, no hay producción aislada, así sea en la comunidad primitiva y así sea en la alta sociedad capitalista, industrializada, robotizada, pero siempre en comunidad. Los elementos, esto tienen que dominar. Los elementos del proceso de trabajo son trabajo, medios de trabajo y objeto de trabajo, ¿no? No hay ninguna producción que no tenga estos tres elementos, ¿no? El más importante de estos, el trabajo, pero no deja de ser importante los instrumentos de trabajo, ¿no? Y por supuesto los objetos de trabajo. Es una trilogía prácticamente inseparable. Y dentro de las fuerzas productivas, justamente son lo que hemos dicho, ¿no? Las fuerzas productivas es el conjunto de esta trilogía, trabajo, medios de trabajo y objeto de trabajo. Fuerzas productivas. Las fuerzas productivas en la comunidad primitiva, ¿no? Como con su mano, con sus manos, con sus instrumentos de piedra, ¿no? Porque este caballo está agarrando una punta de lanza de piedra y eso está hecho de palo. Esta es la fuerza productiva, incipiente, ¿no? Pero esto ya es, ¿no? Una fuerza productiva absolutamente desarrollada, ¿no? Yo ya les dije la anterior semana que la tecnología brasilera, por ejemplo, produce un auto en 4 minutos. Y ya les he contado que aquí yo he visto con mis propios ojos cómo, ¿no? Los albañiles producen un edificio, ¿no? Un piso por semana. Algo que no decimos, me voy a construir mi casita y pensamos, lo vamos a construir en un año o 6 meses ya, ¿no? Pero esto es en una semana, un piso, perdón, un edificio de 15 pisos. Es la fuerza productiva, la fuerza productiva. Bueno, hemos estudiado todo esto, fuerzas productivas, y las fuerzas productivas no es algo que está aislado, sino siempre en relación entre productores, ¿no? Sí, aquí vemos una relación de cooperación, ¿no? De producción de trigo, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que saber es de que la fuerza productiva, el trabajo del hombre y la mujer, con instrumentos de trabajo y objetos de trabajo, siempre se realiza en relación. Eso se llama relación de producción. Cuando no hay un capataz, cuando no hay un propietario, cuando la tierra sigue siendo como la naturaleza nos ha entregado de todos, la relación de producción, de cooperación, de solidaridad, de ayuda mutua. Cuando las tierras son apropiadas a la fuerza, entonces la relación de producción, de explotación. Y en el caso boliviano, en el campo,
ha sido una relación de superexplotación, ¿no? Eso deben recordar sus papás, cómo todavía en el campo los hacendados superexplotaban a los campesinos, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Ideológicamente, seguimos nosotros, ¿no? Eh, con esa idea de los grandes gambonales. Eh, entonces está aquí explicado las fuerzas productivas en la sociedad capitalista, ¿no? Estos caballeros son obreros altamente eh, tecnificados, ¿no? En el capitalismo los obreros son muy preparados. Imagínense los que hacen celulares o computadoras, ¿no? Entonces tienen máquinas sumamente sofisticadas con objetos de trabajo preparadísimos. Les conté que un piso por semana hacían los albañiles aquí. ¿Pero por qué? Porque el objeto de trabajo ya estaba preparado. Lo que hacían es armar los fierros, el cemento preparadísimo. No tenía que estar subiendo con su eh, a mano. No, había conocen ustedes, hay máquinas especiales que están en los camiones, ¿no? Esas máquinas que dan la vuelta y con una manguera llenan eh, todo un piso de cemento, ¿no? Entonces esas ya son objetos de trabajo muy sofisticadas. Entonces, no olvidarse, relación de producción siempre. Fuerzas productivas, relaciones de producción. En cualquier producción, ya sea comunidad primitiva o ya sea del capitalismo. Entonces, esto ya es nuevo. Vamos a estudiar los diferentes modos de producción, ¿no? ¿Por qué tenemos que estudiar los diferentes modos de producción, ¿no? Porque tenemos que contrarrestar la idea que nos han metido a la cabeza desde el kinder, ¿no? En el colegio y a veces en la universidad. Aquí vayan ustedes a las universidades privadas. Para ahí es el capitalismo la única forma de sociedad. Hasta el hombre primitivo era capitalista, ¿no? Según esa concepción. Pero nosotros tenemos que refutar eso estudiando los diferentes modos de producción, las diferentes formas de producción, ¿no? Es la base de la sociedad, ¿no? ¿De qué va a vivir la sociedad si no es con la producción, ¿no? Entonces, eso vamos a estudiar. Y bueno, como ustedes son comunicadores sociales, también decirles de que los modos de producción no solamente es producción, no solamente. El modo de producción es un sistema integral donde eh, cobija, por ejemplo, la producción, ¿no? Pero también cobija las relaciones políticas, también cobija las relaciones ideológicas. Ese es un modo de producción integral. Pero nosotros solamente vamos a estudiar el modo de producción desde el punto de vista de la producción. ¿Entienden? ¿Por qué digo todo esto? Imagínense en la comunidad primitiva. Evidentemente, modo de producción primitivo, pero también tenían su organización primitiva, política, ¿no? Tenían su ideología, ¿no? Tenían. Y aquí en el capitalismo, mucho más sofisticado, ¿no? Una producción capitalista altamente capitalizada, ¿no? Con relaciones políticas, el liberalismo, el neoliberalismo, ¿no? La intervención del Estado en son teorías económicas, ¿no? Y políticas, ¿no? Cómo se tiene que organizar el Estado capitalista, cómo se organiza, ¿no? Eh, bueno, y por supuesto la ideología, ¿no? El modo de producción entonces es un concepto integral, pero nosotros solamente estudiaremos el desarrollo de la economía porque estamos en economía política.
La primera forma de producción, hemos dicho, la sociedad primitiva, ¿no? Vean ustedes, esto está comprobado. El hombre primitivo vivía completamente feliz, ¿no? Y según las nuevas investigaciones de los hombres primitivos actuales, ¿no? En el Amazonas, por ejemplo, las tribus del Amazonas apenas trabajan para alimentarse 4 horas y el resto del día están descansando, están en actividades culturales, espirituales, para vivir feliz, ¿no? En cambio, nosotros estamos en otra fase de producción, ¿no? En donde la felicidad es muy cortita para nosotros. Eso podemos explicar, podemos discutir después. Pero cientos de miles de años, el hombre ha vivido en el régimen de comunidad primitiva, ¿no? Ya les he dicho que para que el australopiteco llegue a evolucionar hasta el Homo habilis, ha tenido que transcurrir 4,5 millones de años. O sea que estamos hablando de cosas muy grandes. La comunidad primitiva, su característica, ¿no? La característica de la comunidad primitiva, tenían instrumentos muy rudimentarios de piedra, ¿no? Que tenían pero relaciones de cooperación. Aquí es lo que se llama el comunismo primitivo. Todos iguales, ¿no? Aquí no habían patrones, vivían de la naturaleza y eran completamente felices. Pero en el desarrollo de cientos de miles de años de la comunidad primitiva se produce un fenómeno social muy importante que va a cambiar la vida de la sociedad. Se llama la primera gran división del trabajo. ¿En qué consiste la primera gran división del trabajo? Pues en la separación de los ganaderos y de los agricultores. Esta es una pintura rupestre. Cuando ustedes vayan a Francia o vayan a España, van a ver en el catálogo de turismo las pinturas rupestres. Y yo les invito a que vayan a conocer, porque este es un mensaje del hombre primitivo de hace por lo menos unos 15,000 años. ¿Cómo nos ha dejado este mensaje los pintores, ¿no? Que ya habían pintores entonces, ¿no? Y nos da la constancia de que estos ya se han ido separando de los agricultores. ¿Para qué? Para producir más, para incrementar la productividad del trabajo. Así, produciendo por separado, se produce mucho más cabezas de ganado, más agricultura. Pero trabajando el agricultor también como ganadero, la productividad es menor. Ahora, esta separación entre agricultores y ganaderos solamente se produjo en Europa. ¿Ya? Eso también hay que tener muy en cuenta, no en América. Vayan ustedes a cualquier comunidad, el agricultor vive con sus animales, todavía está eh, cuidando sus animales, cría sus animales, ¿no? Esa separación en América no hubo. Vamos a ver por qué no, ¿no? No es porque ellos sean más desarrollados que nosotros, tienen sus razones, sus causas. De aquí pongo, este desarrollo natural ha sido truncado por el colonialismo, ¿no? Inglés. Aquí tenemos a la comunidad primitiva de los indios americanos, comunidad primitiva altamente desarrollada, ¿no? Ya conocían la agricultura de hortalizas, ya conocían la crianza de algunos animales, ¿no? Pero seguían siendo recolectores. Por eso es de que sus viviendas eran móviles. Estaban permanentemente viajando en busca de alimentos. Pero lo importante de esta comunidad primitiva desarrollada es de que tenían su organización política.
se organizaban en tribus. Y esto está constatado de que la asamblea de hombres y mujeres, aquí no había diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Elegía al jefe. Y el jefe no era el patrón que ordenaba a los demás, sino era un jefe sabio que conducía a la comunidad, a la comunidad. ¿No? Eso es bien importante. Es una organización política sin que haya propiedad privada todavía. Ellos no tienen noción de propiedad privada. Por ejemplo, estas casas eran de las mujeres, también está comprobado, ¿no? ¿Quiénes han comprobado? Los antropólogos han vivido con los indios americanos, ¿no? Entonces han visto que no. La casa es de las mujeres, para que vean el poder de las mujeres en esta sociedad, la importancia que daba esta sociedad a las mujeres, ¿no? El hombre que quería tener una casa tenía que casarse con la mujer, ¿no? Y si había alguna controversia, ¿quién se quedaba con la casa? La mujer. Y el hombre tenía que ir a buscarse otra casa. Ese, pero es una comunidad primitiva muy desarrollada, ¿no? Eh, Eso es muy importante, pero seguimos en la comunidad primitiva, los instrumentos siguen siendo de piedra, ¿no? Ustedes han debido ir a un museo, ¿no? De la edad primitiva y van a comprobar que habrán comprobado, mejor dicho, las puntas de lanza eran de piedra. Pero una organización muy importante, los indios americanos. Se produce dentro de la comunidad primitiva la segunda gran división del trabajo. Esos son bien importantes, son conceptos muy importantes. La primera división, la segunda división, la separación de los artesanos, ¿no? Aquí ya se incrementa la productividad del trabajo de los artesanos. Hay más armas, hay más instrumentos de trabajo, hay más instrumentos, utensilios para la cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque se dedican únicamente a producir artesanía. Ya no son agricultores también, ¿no? Ese es otro fenómeno que se ha dado en Europa, la segunda gran división del trabajo. Y claro, vemos aquí los artesanos trabajando en la comunidad primitiva y un concepto que es importante, ¿no? Para que vean ustedes cómo es el desarrollo humano, el origen de la propiedad privada. Antes no había noción de propiedad privada. ¿No? La comunidad ha vivido en comunidad, se ha reproducido en comunidad, ¿no? De manera muy organizada, ¿no? Entonces van a estudiar, seguro que van a estudiar el desarrollo de la familia, ¿no? Muy interesante, ¿no? Entonces, no había noción de propiedad privada, no había mi tierra, mi casa, mi mujer, mis hijos, no había eso, no había eso. Entonces, pero llega un momento en que el hombre primitivo empieza a tener noción de la propiedad privada. ¿Cómo? El desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Dos grandes divisiones del trabajo. ¿No? Esas divisiones del trabajo empiezan a crear riqueza, ¿no? Y el hombre primitivo ya puede producir, ya no en comunidad, sino de manera separada, ¿no? En familia, ¿no? Producen en familia. Entonces, ya empiezan a tener apropiación de lo que producen. Y tienen razón, ellos han producido eso, lo que producen es de ellos, ¿no? Ya empieza a tener, esto es nuestro, esto es mío, ¿no? Así poco a poco aparece la noción de la propiedad privada, que va a dar origen después al Estado, ¿no? Ya con la aparición de la propiedad privada, y algunas comunidades empiezan a
tener más riqueza que otras comunidades, ¿no? Entonces, ya dentro de la misma confederación de tribus, podemos decir que ya hay diferencias. Entonces, dicen los textos teóricos, para dar solución a esas controversias irreconciliables, se organiza un Estado que sirva a la clase que tiene más posibilidades, más poder, pueda someter a los que no tienen poder, ¿no? Ese es el origen del Estado, según una teoría, ¿no? Según otra teoría, el Estado aparece inclusive cuando no había propiedad privada todavía, ¿no? Hemos hablado de los indios americanos, cómo se organizaban políticamente, en tribus y en confederación de tribus. Entonces, todo esto seguramente ustedes van a ir profundizando después. Llegamos al Estado, justamente, a la aparición del Estado, ¿no? Este es un estado de esclavitud colectiva. Esto es bien importante, ¿ya? Vamos a ver de que no es lo que nos han enseñado en colegio. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo. No es así. Eso ocurrió en Europa, pero no en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Asia tenemos el modo de producción asiático, ¿no? De la esclavitud colectiva. ¿Y cuál es la diferencia de los otros modos de producción, de este modo de producción, ¿no? Aquí no había todavía noción de propiedad privada, no había, ¿no? Pero sí tenían en comunidades, ¿no? Los bienes eran de la comunidad, no de una persona, ¿no? Entonces hay una comunidad central que explota a las comunidades periféricas. Para llevar adelante esa explotación se organizan en un estado. Ejemplo, el estado egipcio, de los egipcios, ¿no? El estado de los faraones. Los faraones eran muy desarrollados, entonces estos faraones, el estado de los faraones, empiezan a someter porque necesitan, ¿no?, a otras comunidades. Ejemplo, a los judíos. Ya han debido ver ustedes hasta en película cómo Abraham fue a liberar a los judíos de la esclavitud de los faraones. Pero lo característico, esto no hubo en Europa ni en América, así como hubo en Asia, ¿no? La esclavitud colectiva. ¿Entienden? Ese es un tipo de desarrollo, ¿no? Aquí la explicación del modo de producción asiático o esclavitud colectiva. Tenemos la estructura piramidal de esta sociedad. En la cumbre, el faraón, los policías, los soldados, ¿no? Estaban los comerciantes, los artesanos, los campesinos. Estos eran campesinos de la comunidad superior. Y estaban los esclavos. Estos eran campesinos de la comunidad inferior. Y entramos al esclavismo clásico. ¿Por qué más antes el esclavismo colectivo de los faraones? Porque fue mucho más antes que el esclavismo clásico de Europa. Algo así como 3.500 años más antes. Y el esclavismo europeo pues tiene unos 2.000 años. ¿En qué consiste el esclavismo europeo? Aquí sí hay noción de propiedad privada. Propiedad privada, ¿no? ¿Cómo se medía la riqueza de los propietarios privados? Mediante el número de esclavos que tenían.
La esclavitud clásica es de Soma. Pero ¿cuál es la característica, la definición del esclavismo clásico? Cuando el propietario en el régimen esclavista domina no solamente los medios de producción, sino también al esclavo, que son propiedad del esclavista, el esclavo. Pero en esta esclavitud también se presenta un desarrollo, ¿no? También. ¿Por qué? Porque el trabajo de los esclavos empieza a producir mucha más riqueza, ¿no? Mucha más riqueza que en la comunidad primitiva. Entonces, aquí vemos la construcción, por ejemplo, de los famosos caminos romanos. Hasta ahora, ¿no? Muchos ingenieros se preguntan cómo han hecho estos caminos que tienen una vida de miles de años, ¿no? Esto fue producto del trabajo de los esclavos, que no solamente trabajaban en la agricultura, sino también en la infraestructura de la sociedad esclavista. Y ustedes saben que los esclavos no eran nada. Sí. En Roma tenían pues el derecho romano, la democracia romana, pero eso era para los hombres libres. Los esclavos ni siquiera se les mencionaba en sus códigos, en sus leyes, ¿eh? y, y, también podemos ver que los grandes filósofos de la edad antigua, como Aristóteles, Aristóteles, hasta ahora se estudia Aristóteles. Yo les invito a leer a Aristóteles, ¿no? Y en ciencias sociales es bien importante leer, ¿no?, a los autores clásicos de la edad antigua. Decía que la esclavitud es natural. Los esclavos son esclavos por naturaleza. Es un producto natural. No tenemos por qué extrañarnos. Y el esclavista también es un producto natural. Por eso se organiza el esclavista. Y tiene razón, porque tiene que ser rico. ¿Y quiénes van a crear riqueza para estos caballeros? Los esclavos. Es una teoría esclavista, ¿no? Y en medio de esta sociedad de esclavitud clásica, la sociedad se desarrolla con una tercera gran división del trabajo, ¿no?, con la separación de los comerciantes, de los agricultores, ganaderos, artesanos. Ya aparece una clase que solamente comercializa, vive vendiendo, comprando y vendiendo productos. Esta es la tercera gran división del trabajo, que va a facilitar, ¿no? Los ganaderos, su excedente, venden a los comerciantes y los comerciantes van a vender ese excedente a los agricultores comprarán, tendrán como retribución a ese excedente otro excedente agrícola, ¿no? Entonces, es un intermediario que facilita el desarrollo de la economía. ¿No? Esta es la tercera gran división del trabajo. Los comerciantes se separan. Es importante, ¿no? Las ciudades ya van formándose, incluso en la alta edad, en la edad primitiva, ya hay orígenes de la formación de ciudades, pero es en la esclavitud donde aparecen las ciudades ya a plenitud, las ciudades, ¿no?, en donde ya estos artesanos, los mercaderes van viviendo en estas ciudades. Hay una separación campo-ciudad. Ustedes cuando estén en Roma tendrán que visitar el Coliseo Romano. El Coliseo Romano es de la edad del esclavismo clásico, de hace 2000 años, antes de nuestra era. Entonces,
aquí, ¿qué pasaba con este Coliseo romano? ¿No? Aquí los cristianos tenían que defender su vida con los leones, ¿no? Y claro, ganaban los leones siempre. Eso era un disfrute para esta sociedad esclavista, ¿no? Una distracción, ¿no? Entonces disfrutaban con ese sufrimiento. O con los gladiadores, ¿no? Los gladiadores iban a pelear al Coliseo. Quien ganaba era el que mataba al rival. Pero este es ya un producto de la ciudad esclavista. Vemos es el desarrollo humano. Tenemos aquí otra forma de producción, la producción feudal. Esto también han estudiado en colegio. ¿En qué consiste la producción feudal? ¿No? El señor feudal divide las tierras en feudos, entre ellos, ¿no? ¿Y cómo dividen la tierra? ¿Por qué tienen tierra los señores feudales? ¿No? Porque han sometido a estas poblaciones militarmente, ¿no? Y se dividieron la tierra los, los que han ganado militarmente a estas poblaciones. Y ellos, ¿no? Los siervos, no tenían más remedio que trabajar para los señores feudales, porque incluso se sentían protegidos, ¿no? Protegidos por los señores feudales. Entonces, aquí ya no hay esclavitud. Aquí el señor, sí, el siervo de la gleba, el siervo trabajaba la tierra, dos tipos de tierra. La tierra que el patrón le daba como retribución por trabajar en la tierra del patrón. ¿Entienden? Algo de eso hemos tenido con la llegada de los españoles en Bolivia, o mucho de eso, ¿no? Y recién con la revolución del 52 se cambia todo esto. Como los campesinos, ¿no? Vivían trabajando su tierra y con el producto de la tierra que le daba el patrón, podía vivir relativamente mejor que un esclavo. Pero tenía que trabajar también en la tierra del patrón, ¿no? Pagando rentas. Vamos a ver esas rentas. Esta es la pirámide de la sociedad feudal. Una advertencia. Hay muchos teóricos que dicen, en Bolivia hubo feudalismo, ¿no? Y está comprobado que jamás hubo feudalismo en Bolivia, ¿no? Que llegaron instituciones feudales con los españoles, eso también es verdad, pero feudalismo, así como se conoce en Europa, nunca hubo. Feudalismo, señor feudal, el clero. ¿Por qué clero en segundo lugar? ¿No? El clero te dice, vas a respetar al Señor, vas a trabajar para el Señor, ¿no? Para el Señor feudal, ¿no? Es una sociedad en la que se conoce que el dominio ideológico de la iglesia servía para reproducir la sociedad feudal. Están los guerreros, claro, para someter a la población tenían que tener guerreros, policías, ejército, ¿no? Y están los siervos en la última, ¿no? Los que trabajan. Así era la sociedad y se ha reproducido 1000 años. 1000 años. El capitalismo tiene cerca de 350 años, ¿no? Pero aquí la sociedad feudal, 1000 años. ¿De qué manera? ¿Por qué? Por la ideología. Vas a ser rico allá en el cielo. No importa que aquí seas pobre. Sí, esa era y sigue siendo. Entonces, ¿cuáles eran las formas de renta en el feudalismo? La renta en trabajo, renta en especies, renta en dinero. Renta en trabajo. Los campesinos tenían que trabajar en la tierra del Señor. Esa era renta en trabajo. Y renta en especie. Los campesinos no solamente tenían que trabajar en la tierra del Señor, sino que también tenían que cosechar
y preparar lo cosechado para entregar a los señores feudales, ir hasta el castillo del señor feudal, renta en especie. Y lo hacían. Si no, los mataban. ¿Por qué? Ah, este está yendo contra el señor. Entonces, y renta en dinero. No solamente tenían que trabajar en la tierra del Señor, no solamente tenían que cosechar en la tierra del Señor y transportar al castillo del Señor, sino que tenían que vender. Ya va creciendo el mercado precisamente por esto, ¿no? El señor feudal no quiere ya especie, tiene. Ven, trabajo, sabe que van a trabajar a la fuerza, ¿no? Ahora quiere dinero. Entonces el siervo tenía que ir a vender para entregar dinero al patrón. Esas son las formas, las rentas. Y claro, toda sociedad se desarrolla, todo. Hemos visto la comunidad primitiva, cómo se fue desarrollando con dos divisiones del trabajo. El esclavismo, la tercera división del trabajo, ¿no? El feudalismo se desarrolla ya con ciudades mucho más importantes y van apareciendo instrumentos sofisticados como el torno de hilar y ya manejan a la perfección el yeso. Los instrumentos ahora son de yeso. Mucho más productivos. Entonces, dentro de la sociedad feudal y también de las anteriores sociedades, incluso de la comunidad primitiva, se da este fenómeno, la producción mercantil simple. ¿En qué consiste la producción mercantil simple? ¿No? Es cuando los productores venden su producto, ¿entienden? Esa es la producción mercantil simple, ¿no? El mercado está formado por productores, todavía no por comerciantes. Y si hay comerciantes, muy poco, pero la mayoría son productores, ¿entienden? Mercado de productores. Eso se llama producción mercantil simple. Y ustedes me dirán, pero yo solamente les advierto, el desarrollo no es lineal, el desarrollo es mucho más complejo. Por eso es que podemos encontrar ahora en esta sociedad producción mercantil simple también, ¿no? Estas papas han sido producidas por los productores que han vendido su papa, ¿no? Entonces, ¿no? Y la riqueza de la sociedad, ¿no? Cuidado que pensemos, bueno, los europeos, comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo, ¿no? Eso se llama eurocentrismo. Y de lo que se trata es romper con el eurocentrismo. ¿Por qué? Porque han habido otras formas de producción. Y hemos visto en Asia el modo de producción asiático. En América, el modo de producción andino. Y estamos hablando de modo de producción, ¿no? Que quiere decir producir, organización política, ideología. Modo de producción andino. Entonces, ¿en qué consiste este modo de producción andino? ¿No? La característica es el AIU. El AIU es la organización superior de esta sociedad, organización de hombres organizados comunitariamente. Producen comunitariamente, se distribuyen comunitariamente. Ese es el modo de producción asiático. Y van a trabajar para el Estado, tienen su Estado, ¿no? Mediante la MITA andina. Cuando los comunarios trabajan en las tierras para entregar un producto para el Estado, se llama mita andina. Ven ustedes que es bien importante, ¿no? La agricultura andina, trabajo en común.
hasta ahora existe. ¿No? No es como nos han enseñado, desarrollo lineal. Primero tal cosa, después esto, después esto. No es así. Es complejísimo. Sigue habiendo comunidad primitiva. ¿No? Ya les he dicho, en el Amazonas, vean ustedes, ahí van a encontrar comunidades primitivas. Con, eh, bueno, comunidades primitivas que viven de la caza, de la pesca. Se organizan como comunidad primitiva. ¿No? Existen. Y la producción andina también existe. ¿No? Producción comunitaria de, de la producción andina. Y la producción andina es pues sumamente tecnificada, no es cualquier cosa, ¿no? Miren ustedes cómo, saben, esto es lo que los turistas se admiran, cómo han sabido construir terrazas para la agricultura en los cerros. Pero más sorprendente para los antropólogos es de que en el modo de producción andino habían lo que se llama la producción en los pisos ecológicos. ¿Qué es eso de pisos ecológicos? El hombre andino producía en el altiplano, producía en los valles y producía en los llanos. Estos eran los que han habitado el mar, las orillas del mar, el hombre andino, ¿no? Ellos sí conocían el mar, tenían relaciones entre las comunidades andinas asentadas en las orillas del mar con las comunidades asentadas en el altiplano. Y la comunidad los habitantes de las comunidades del altiplano eran los que dirigían a toda esta estructura social. Ustedes si investigan, en el norte Potosí hay comunidades del norte Potosí, ¿no? Que tienen sus tierras en los valles y tienen sus tierras en los llanos, ¿no? Todavía existe, ¿no? Ese tipo de producción solamente en el mundo andino se ha dado. ¿No? Aquí tenemos lo que les he dicho, no solamente es producción, sino también es organización social, organización política, organización ideológica, el sacerdote andino. Y esta maravilla, ¿cuándo van a ir a visitar esta maravilla? Producto andino, el Machu Picchu, ¿no? Ahora yo les digo, les desafío, porque yo fui a visitar esto a los 18 años y nadie me mandó, yo fui, ¿no? Y por eso digo, si hay para comer, se come, si no hay, no se come, pero se viaja. Si hay para vivir en un hotel, se vive en un hotel, en un hotelucho, ¿no? Pero se conoce, ¿no? Es una maravilla. ¿Por qué es una maravilla del mundo andino? Porque aquí, así, esta es la punta del cerro. Todo esto es la punta del cerro. Eran capaces de transportar agua potable. Tenían agua potable aquí. Esa es la admiración de los turistas. ¿Cómo? ¿No? Y sigue habiendo agua potable, sigue habiendo. Por aquí hay una especie de pilas que va chorreando agua potable. Entonces, es una tecnología altamente desarrollada. No es comunidad primitiva, no es esclavismo, no es feudalismo, es producción andina. Y los modos de producción que hubieron en México y en Centroamérica, y por supuesto en todo lo que es el Collasuyo, ¿no? Los incas, aztecas y mayas, modos de producción tributarios. ¿Por qué? Porque ellos se organizaban como un poco como la producción asiática. La comunidad central sometía a las comunidades periféricas. Ejemplo, los incas sometieron a los collas, ¿no? Eso es otra historia muy bonita, porque hay estudios que dicen el imperio socialista de los incas. El sometimiento no era con látigo, no era como la esclavitud, ¿no? Los collas tenían que entregar los productos con la mita andina en el periodo de los incas. Felices, ¿no? Y los incas les retribuían con coca y con tejidos y con chicha.
una relación muy diferente a lo que conocemos nosotros en otras latitudes. Bien, están los mayas, altamente desarrollados. Esto es un observatorio astrológico maya, una ciudad azteca, ¿no? Son sociedades altamente desarrolladas, ¿no? Eh, Podemos decir mucho mejor que el esclavismo clásico europeo, ¿no? Aquí tenemos la producción de los incas. Bueno, el inca aquí era muy querido, muy respetado, ¿no? ¿Por qué? Porque dirigía una sociedad prácticamente con justicia. Bueno, eso es en cuanto al desarrollo de los modos de producción. ¿Ya? Habrán visto ustedes que la humanidad se desarrolla de manera compleja, no es ese desarrollo lineal, comunidad primitiva. La comunidad primitiva sigue habiendo todavía, ahora, ¿no? La producción andina sigue habiendo todavía, ¿no? Así se desarrolla la humanidad y así se va a seguir desarrollando. ¿Entienden? Entonces, esa visión creo que captan para nuestro estudio. Muy bien, creo que ya he consumido mi tiempo. Nos vemos, chao. Jóvenes, ¿alguna pregunta? Como siempre, no hay preguntas porque se han abusido y ya, el licenciado está hablando ahí nomás. Esto que he explicado voy a subir al Moodle, no se preocupen. Ya nomás, entre hoy y mañana voy a subir, ¿ya? Los textos en el Moodle, todo van a tener en el Moodle. Lo que no tengan y necesiten, me dicen, licenciado, no tenemos esto y necesitamos. Les envío igual. ¿Listo? Juventud, todavía no me han Listen, entregado la lista de ustedes. listen, No, listen, adelante, a ver, Víctor. listen. Y sobre la comunidad, ¿no? Estaba hablando sobre la comunidad andina, Sí, que todo el pueblo, digamos, colabora, digamos, ¿no? A una persona que está haciendo sus sembradillos por su terreno, ¿no? Y sí, que, y ahí también entra las situaciones del AINI, ¿verdad, Licen? claro, por supuesto. La relación de producción en el mundo andino es el AINE. Es, em, esto solamente en el mundo andino se ha visto, ¿no? Si yo necesito mi casita, ¿no? No voy a traer albañiles, no hay eso, ¿no? Viene la comunidad, me ayuda a producir mi casa. Necesito cosechar, viene la comunidad y me ayuda a cosechar, ¿no? Entonces es el AINI. Y claro, yo igualito voy a ir a trabajar la casa de, del comunario que necesita, ¿no? O igual voy a ir a sembrar y a cosechar también, le voy a ayudar, así como han venido a ayudarme. Entonces, el AINI es la relación de producción de la comunidad andina, del modo de producción andino. Muy buena pregunta, Pero ahora Víctor. dicen, hoy en Dime. día creo que el AINI lo hacen para actividades de, digamos, para una fiesta, se van y se apadrinan, digamos, a un amigo, que tú me vas a dar 50 cajas de cerveza y después me va a tocar a mí, entonces yo también te voy a retribuir con eso, digamos, ¿no? Con esas 50 cajas también. O sea, tengo que hacer la misma devolución ¿no? De la cerveza o de cualquier otra cosa que se apadrina, digamos, ¿no? Al compañero. Eso se llama también Aini Listen. Ahora, hoy en día es eso nomás ya. Sí, claro, claro que sí. Esto que dices también se ve en las ciudades, en el Alto, por ejemplo, en las ciudades periféricas de La Paz, ¿no? Yo hago mi fiesta, entonces invito a mis amigos. Eso es una gran verdad, ¿no? No, yo no gasto todo. Mis amigos van a venir con su cerveza, van a venir con whisky, con ron, van a venir con regalos, ¿no?
Y yo me voy anotando todo eso, ¿no? Para cuando que se case o tenga una fiesta o un compromiso social, el que me dio ese, esos bienes que me dieron para la fiesta, yo tengo que llevar igual, ¿no? Uno se recuerda. Y es como una ley, pero de costumbre. No, no puede haber uno que yo me he favorecido, han venido, me he hecho mi fiesta, yo ya me olvido de eso, ¿no? Excepcionalmente puede haber, pero es casi imposible. Es como decía el Maiku, ¿no? Que nosotros tenemos otra forma de concepción social, ¿no? Entre nosotros no van a haber pobres. Si hay un pobre, le ayudamos para que deje de ser pobre, ¿no? Es la concepción andina. En cambio, en el capitalismo tiene que haber pobres. ¿Por qué? Porque tienen que trabajar. ¿Para quién? Para mí. Otra concepción. ¿Entendido, jóvenes? Sí, dicen, es como la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo y el diente por diente, ¿no es cierto, dicen? No, yo creo que no. La ley del talión es una ley judía, ¿no? De la comunidad primitiva judía. Bueno, esto es un poquito, la ley del talión se instituye para gobernar, ¿no? Para gobernar. Si haces algo malo, pero habla de cosas que son malas, igualito te va a pasar a vos, ¿no? La ley del talión. En cambio, el Aini no. El Aini es, tú me has favorecido, yo en agradecimiento te retribuyo igualito. Me has ayudado a construir mi casa, gracias. Yo también voy a construir tu casa. ¿Entienden? Ese es el Aini, de mutua colaboración. En cambio, la ley del talión es una ley jurídica, de costumbre, también, pero es un derecho de costumbre para atemorizar, ¿no? Para que se porten bien. Si no se portan bien, igualito les va a caer el castigo. Es diferente el Aini con la ley del talión. Muy bien, jóvenes, iremos a tomar tecito. Hoy no voy a llamar lista porque tengo aquí grabado los 22 estudiantes que han participado de esta clase. A partir de la próxima clase sí voy a llamar. ¿Por qué? Porque yo soy estudiante, también, soy estudiante de un curso virtual, ¿no? Yo me meto al curso y me voy a tomar mi tecito. Sé que a qué hora va a terminar y lo apago también. Es decir, puede ocurrir eso, pero lo recomendable es de que todos participemos, ¿ya? Todos participemos y la asistencia estará ponderada. Les he dicho, ¿no? 50% teoría, 25 extensión, 25 investigación, ¿no? 100, pero encima de los 100, 10 puntos adicionales como premio por asistir a clases. A partir de la próxima clase ya voy a constatar a toditos la asistencia. Por hoy no, todavía no, porque no me han entregado todavía la lista, ¿no? Entonces ya una vez que me entreguen la lista, ya les llamaré la lista. Muy bien, jóvenes. Entonces, si no hay otra pregunta, nos iremos a tomar tecito. Si hay preguntas, yo me quedo, no hay problema. Hasta la próxima clase. Muy bien, Víctor. Chao. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. hasta luego, Chao, Yulisa, Josep, Carmen. Chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Maribel.